¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en La Voz en Vivo. ¿Cómo andás? Por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos nosotros ahí introduciendo el tema de esta primera regulación que se dio en Australia y ahora parece que hay otros países que van en esa línea, en este caso España. Y bueno, y decíamos, hay argumentos para un lado y para el otro respecto de qué implicancias tiene estas regulaciones y cómo afecta a los menores. ¿Vos qué perspectiva tenés al respecto? Mira, bueno, la perspectiva que yo traigo tiene que ver un poco con con la preocupación principal que yo he tenido a lo largo de mi carrera, que es la defensa de los derechos humanos en Internet. Para eso hay que tener en cuenta, bueno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también, bueno, los derechos en general del resto de la población, del resto de los usuarios. Porque esto genera algunas preguntas, porque si bien parece ser necesario, y digo parece porque, como vos bien decías, hay evidencia que está contrariada, ¿no? Todo el mundo está diciendo, bueno, es sentido común, que el celular es adictivo, que el celular es malo. Por supuesto que en exceso no es bueno para nada, ¿no? Especialmente en niños que están aprendiendo a manejar su atención, estudiando, a veces se aíslan socialmente por estar demasiado en eso. Pero está esta preocupación que, digamos, más o menos de evidencia, la preocupación existe, pero por el otro lado están las soluciones que se proponen. Y para poder controlar, por ejemplo, quiénes son mayores o menores de edad en las redes sociales, no hay otra forma de hacerlo más que pedirle identificación a todo el mundo que use. Es la única manera. Imagínate que sos el portero de un boliche y que todo el mundo está dentro del boliche. La única manera de saber quiénes son menores y quiénes mayores es ir con una linterna viéndole la cara a cada uno y pidiéndole documento. Y eso tiene implicancias para el derecho a la privacidad, para el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Imagínense los comentarios que se hacen en redes sociales, los comentarios que se hacen en un negocio cuando uno va y lo atienden mal y quiere quejarse, cómo uno reclama, por ejemplo, a las autoridades, cómo uno se organiza para hacer una protesta, como en el caso de Ni Una Menos, por decir miles de protestas que se organizan a través de Facebook o de grupos. Digo, cuando uno sabe que su identidad real, su documento está atado a su nombre de usuario, la cosa cambia en un montón de cuestiones, no solamente en lo bueno. Entiendo. Y en ese sentido, yo te veo más con la posición de una cuestión más intermedia, si se quiere, o por lo menos, digamos, que la regulación no pase por encima a estos derechos que vos recién planteabas, que son tan válidos como los otros. Sí, son tan válidos como los otros. Yo soy un poquito más inclinado a preferir derechos muy básicos, ¿no? Como el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, porque sin eso vos no podés expresarte, no podés casi hacer nada, digamos, en Internet hoy en día. Digamos, nada que tenga un valor específico, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no tendría problema de mostrar mi documento, etc. El tema es qué pasa cuando vos tenés gobiernos autoritarios. Estamos viendo en el mundo un giro hacia cierto autoritarismo, si se quiere, o hacia cierta regulación mucho más dura y represiva por parte de los estados en distintos partidos y en distintos lugares del mundo. Y tener a mano directamente identificación a través de la información que hay en las redes sociales sería problemático. Si bien las redes ya tienen información nuestra y tienen un montón de información, que ya directamente sea una especie de registro civil donde también tienen el documento con el número de trámite, el pasaporte o lo que fuere, es un poco un exceso. Y para atender el tema de los chicos hay otros aspectos de regulación que estaría interesante explorar, que muchas veces en estas declaraciones rimbombantes de vamos a prohibir las redes a los menores, no se tocan esos temas que suelen ser los más interesantes. Y a ver, ahí está bueno, claro, ahí está bueno hacer hincapié, Javier, porque entendemos el punto, yo entiendo tu punto, también me pongo del otro lado y digo, bueno, hay un acceso cuasi ilimitado a cierto tipo de contenidos. Pongo dos ejemplos, pornografía por un lado, juego o adicción a juego, etcétera, por el otro, que creo que son en general los que más preocupan en los hogares. ¿Qué barreras hay para que menores de edad no lleguen justamente a ese tipo de consumo? Más allá, perdón, ¿no? Y en esto sí, también planteo otro plano, ¿no? Hay una especie como de tercerización de las familias a que los estados regulen sin hacer hincapié en la condición de responsabilidad que tenemos los padres sobre eso. Pero bueno, corriéndome de esa discusión, que no deja de ser una discusión que también es importante, ¿qué tipo de herramientas existen? Aparte de la primera de las barreras, como vos bien decías, que es la responsabilidad de los padres, porque ningún menor que yo conozca tiene los medios económicos o tácticos para ir a comprarse un celular y hacerse una conexión a internet y todo eso por sí mismo.
Está la cuestión de regular otras cosas. Por ejemplo, los diseños manipuladores de las redes sociales. Por ejemplo, que cuando un niño termine de ver un video, inmediatamente se empiece a reproducir otro solo. ¿Sí? Eso es algo que YouTube lo ha ido incorporando en algunos casos, pero eso se podría exigir legalmente para muchas otras aplicaciones, ¿no? Que haya cierto grado de tiempo en la pantalla en la cual uno pueda seguir scrolleando infinitamente, sino que eso se borre, o sea, se pare, se detenga después de un cierto tiempo. Eso se lo suelen llamar dark patterns o diseños manipuladores o diseños oscuros, que son maneras en las cuales están armadas las aplicaciones para que sea cada vez más fácil estar más tiempo, claro, y vos no sepas el tiempo que estás perdiendo, ¿no? Sí, claro. A los grandes nos pasa también, ¿eh? Sí, nos beneficiaríamos todos. Hace un patrón adictivo o retroalimenta un patrón adictivo. Exacto, algo así, adictivo y digamos que por lo general hace también que uno tenga que dar mucha más información de la que sería necesaria. Otra cosa más, la transparencia algorítmica, que por ejemplo uno pueda saber qué tipo de contenidos se están promoviendo y cuáles se están dando más de baja, ¿no? Hay un criterio editorial que tienen las redes sociales y nosotros no lo conocemos. No hay un responsable al cual podamos ir y decirle, oiga, usted está mostrándome demasiado esto otro. Para poder conocer eso, transparencia algorítmica, que es algo que es muy importante ir regulando, no solo para los niños, para los grandes también, para cómo, por ejemplo, un banco elige darme un crédito o no, para cómo la policía usa reconocimiento facial para saber quién es peligroso y quién no. La transparencia de esos sistemas es súper importante para la sociedad democrática. Otra cosa, prohibir la publicidad dirigida a menores o el perfilamiento de menores, ¿no? Porque las redes sociales quieren tener menores dentro de sus servicios porque son un cliente más. Es una oportunidad de perfilar a una persona y de hacer una especie de dossier digital sobre quiénes son y qué cosas les gustan. Prohibir eso también es un incentivo interesante para eso. Entonces, hay muchas cosas, más herramientas, por ejemplo, para que los padres puedan controlar fácil qué sus hijos ven en el dispositivo, ¿no? Qué lindo sería tener una aplicación o una manera ya dentro del propio dispositivo en la cual los padres puedan tener un control mucho más cercano y más claro, donde uno pueda configurarlo fácilmente sobre qué cosas pueden ver y qué cosas no. Entonces hay muchas cuestiones que se pueden agregar. Javier, y ahí vuelvo, antes que te quiera preguntar algo, Diego, aquí que pidió la palabra, vuelvo a este tema puntual que vos, porque me pasó el otro día. Mi hijo menor me dice, ¿por qué ya no me sacás esa verificación que tenés vos, que cada cosa que hago te manda tu teléfono el pedido? Y es una discusión, un debate y bueno, y entonces a veces decimos, bueno, esto sí, esto no, pero claro, también está un poco esto que planteaba recién Daniel, no podemos transferirle todo a las redes sociales cuando nosotros en casa, me hago cargo de lo que me corresponde, somos los primeros que bajamos esa barrera para no tener que confrontar con nuestro hijo, generar una discusión, y después le pedimos a las redes sociales que hagan eso que nosotros no hacemos. Y pongo este caso particular porque hay muchas aplicaciones, hay una que se llama Family Link, que es de Google, que es la que de algún modo tiene como una especie de control parental. El control parental con tus hijos y demás. Bueno, mucho se habla, ¿no?, del rol que tiene el Estado en la educación de los niños y el rol que tienen las familias. Bueno, en este caso dependerá un poco también de la postura que uno tenga en ese tipo de discusiones, pero yo creería que hacérselo más fácil a los padres es importante, que el Estado tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Los niños tienen sus derechos y dentro de los derechos de niños, que son derechos humanos, hay derecho a una vida también en la que uno pueda tener acceso a una educación y a una vida libre de violencia y libre de ciertos peligros, pero dentro de lo que es plausible, ¿no? Tratar de controlar algo como Internet a través de solamente pedir el documento o de ciertas medidas de moderación de contenidos es muy difícil. Ustedes lo han visto, lo conocen, todos lo conocemos. Internet es un mundo enorme, es una dimensión paralela básicamente, con un montón de cuestiones para hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay que regularlo? No, hay que regularlo inteligentemente, pero hay que también tener una cierta capacidad de responsabilidad y de saber cómo guiar uno a un menor que está metiéndose en ese mundo. Y como digo recién, ninguna medida es gratis. Eso siempre implica acrecentar el poder de una plataforma digital que ya tienen un montón. Imagínense las grandes empresas del mundo, ¿no?, que son un poder que ustedes como comunicadores lo conocen y los afecta directamente, enorme, ¿no? Encima convertirlos en registros civiles. Me parece un poco demasiado. Y por el otro lado, si el Estado es el que dice, bueno, yo voy a pedir documentación, imagínense qué pasaría en una Argentina en la que se ha filtrado la base entera de datos del RENAPER varias veces, en donde puede el pasado mañana gobernar el partido que a ustedes no les guste, bueno, o puede llegar a volver a gobernar, sea el que fuere, ¿no? O está muy bien ya en las encuestas andando. Entonces, digo, por ejemplo, uno piensa en un Brasil, ¿no?, con un Bolsonaro que vuelva, digo, los cucos que suele haber en el mundo.
¿no?, de los gobiernos autoritarios, están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces no es gratuito este tipo de regulaciones si no se tiene en cuenta estos detalles y, como digo, hay otras cosas para hacer que son un poquito menos peligrosas. Javier, yo te quería preguntar, estamos enfocados un poco en los chicos y las plataformas apuntan a públicos distintos. Facebook ha quedado para gente más grande, Instagram puede estar entre medio, pero sobre todo TikTok es el lugar donde más tiempo pasan los más chicos. Te pregunto, mencionaste recién la transparencia algorítmica. Quería consultarte si es cierto que TikTok es un TikTok en China, que es donde nació, y el contenido que le muestran a su público allá es uno muy diferente al que están mostrando por este lado, por Occidente. ¿Es así esto? Sí, no solamente hay 2 TikTok, hay 3 ahora. Está en la versión china que se llama Douyin, la empresa, ¿no?, que la mantiene. El TikTok chino, digamos, tiene una cierta regulación sobre cómo su algoritmo funciona. Está el del resto del mundo, y ahora Estados Unidos, a través de una ley que se aprobó durante el gobierno de Biden, ha dividido la operación de TikTok, y ahora el TikTok norteamericano va a tener su propio algoritmo también y su propia política de retención de datos. Sí, es diferente. El gobierno chino exige a TikTok que el algoritmo lo vigila más de cerca, ¿sí?, es un poco más intervencionista, y le exige que cierto tipo de contenidos que son, digamos, desafíos que pueden ser peligrosos para la salud o cuestiones directamente que el gobierno considera que no son demasiado educativas, que las baje, o que hoy en día ya no se usa tanto la censura directa, sino que se baja la circulación de un contenido. Entonces queda enterrado debajo de otras cosas que van adelante. ¿Sí? Entonces se lo deprioritiza, digamos, se le baja la prioridad. Eso lo hacen. Ahora, nosotros tenemos que pensar que China es una sociedad diferente y que tolera un grado de intervención gubernamental distinto. Claro. Imagínense si acá en nuestros gobiernos occidentales hubiera una entidad que no se maneja por órdenes judiciales ni nada de eso, sino que permanentemente está en diálogo con una empresa y le va dictando un poco menos de esto, otro poquito menos de esto otro, un poquito más de esto otro, que no nos conviene, y así por el estilo. Entonces eso, digamos, no lo toleraríamos en un diario, no lo toleraríamos en una radio, en un algoritmo que es una especie de ventana directamente a todo el mundo informativo. Creo que sería también un problema. Por eso la transparencia es el primer paso, y sobre eso, bueno, hay otras cuestiones más. Inclusive se habla de la posibilidad de que en el futuro cercano, la técnica está disponible, uno pueda elegir el algoritmo que más o menos quiera, como quien lee distintos diarios para ver las mismas noticias del país. Bueno, uno puede tener distintos algoritmos curados por distintas entidades en las que confíe, ¿sí?, también con ciertas regulaciones mínimas, para poder darse una variedad, ¿no?, que es algo que hoy en día no existe. Si ustedes entran, por ejemplo, a la red social Blue Sky, que se hizo famosa como alternativa a Twitter cuando la compró Elon Musk, van a ver que una de las opciones que tiene es que uno puede elegir su propio algoritmo, y la gente sube su propio algoritmo para que otros lo usen si quieren. Está bien. Ahora, pienso, ¿no?, y ya cerrando, ¿no?, este tema de la transparencia, también es cierto que nosotros como usuarios estamos un poco desprendidos de, por ejemplo, la lectura de términos de uso y condiciones. ¿Lo pasamos? Nada. Sí, le metemos OK para... a 1000 por hora, no lo leemos, y no terminamos inclusive de comprender toda esa terminología que se acerca mucho a una especie de contrato legal. Cada vez que vos vas a firmar una especie de acuerdo legal, la letra chica de ese acuerdo legal... Pero la pregunta es, ¿tenés opción? No tenés opción. ¿A decir que no? 1, 2, vivimos a 1000, 3, no lo entendemos. O sea, también tenemos una especie de analfabetismo de ese tipo de implicancias que me parece que tiene que ser curado, sí. Justo ahí, digo, hay una oportunidad para que el Estado regule, ¿no? Uno no tiene por qué estar leyendo todas las instrucciones de un calefón que se compra o de un lavarropas para saber si se le puede llegar a romper de una cosa, si fue culpa de uno. Hay obligaciones como de garantía, de calidad de ciertas cosas, que la puede establecer el Estado, y que uno no tiene por qué estar defendiéndose como si fuese que está solo en el mundo contra claro, una de las empresas o varias empresas de las más grandes del mundo. Y otra cosa también es la política pública, como vos decías, que también puede indicarnos qué opciones quedan cuando el nene no tiene el celular. Hay clubes para ir a jugar, claro, hay plazas que tienen condiciones, es segura la calle, se puede salir a andar en bici, se puede uno hay lugares donde juntarse con los amigos, en fin. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la política pública que son de la tecnología también, porque cuando uno regula lo que pasa afuera, también afecta lo que pasa adentro. Está claro. Javier, muy interesante charlar con vos sobre este debate que, bueno, ni es nuevo ni tampoco se va a acabar en el corto plazo, más bien. Nunca, exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el aporte. Muchas gracias.